Teníamos armado el panel hace mucho tiempo, así que ha coincidido por ahí con otras actividades. Lamentablemente no pudimos hacer ninguna modificación. Hayoch Shehaspanatsul. Genocidio. Genocidio es una palabra perversa y esquizoide. Es como un grifo, combina dos especies y en este caso antagónicas. Geno proviene del griego hienos, nacimiento, género, linaje, estirpe, clan, y de allí el latín genus, origen, linaje, genealogía, genética. Es decir, nacimiento. Y sirio del latín caedere, matar o acción de matar. Es decir, nacer por un lado y morir por mano ajena por otro. Concluye el diccionario: exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. En nuestras tierras conosureñas tenemos idea del exterminio, que se llamó Plan Cóndor, pobre animalito, y aquí por razones políticas. Aunque la acuñó justamente por la masacre de los armenios, el polaco Rafael Lemkin recién utilizó la palabra genocidio en 1944 para referirse al de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. Primavera de 1915. Abril 24 será el día marcado por los armenios para la conmemoración, pero antes y después esa será una primavera amarga y cruenta. La Universidad de Minnesota compiló cifras detalladas por provincia y por distrito y mostró que en 1914 había en el Imperio Otomano 2.133.190 armenios. Y en 1922, solo 387.800. Las palabras y los cálculos sobran. Por la tenaz militancia de jóvenes armenios de la época, diputados de la 99 del Partido Colorado, entre ellos Hugo Batalla y Selman Michelini, presentaron un proyecto de ley para recordar a los mártires armenios. Fue aprobado y promulgado como ley 13.326 el 22 de abril de 1965. Le cabe al Uruguay entonces el honor de ser el primer país del mundo en reconocer el genocidio. A el primer genocidio del siglo XX, se refiere Eduardo Galeano cuando afirma que la impunidad es hija del olvido. No por muy citadas, dejaremos de recordar sus palabras. El Imperio Otomano se caía a pedazos y los armenios pagaron el pato. Mientras ocurría la Primera Guerra Mundial, una carnicería programada por el gobierno acabó con la mitad de los armenios de Turquía. Casas saqueadas y quemadas. Caravanas de desnudos arrojados al camino sin agua ni nada. Mujeres violadas a la luz del día en la plaza del pueblo. Cuerpos mutilados flotando en los ríos. Quien no murió de sed o hambre o frío, murió de cuchillo o bala, o de horca, o de humo. En el desierto de Siria, los armenios expulsados de Turquía fueron encerrados en cuevas y asfixiados con humo, en lo que fue algo así como una profecía de las cámaras de gas de la Alemania nazi. 20 años después, Hitler estaba programando con sus asesores la invasión de Polonia. Midiendo los pros y los contras de la operación, Hitler advirtió que habría protestas, algún escándalo internacional, algún griterío, pero aseguró que ese ruido no duraría mucho. Y preguntando, comprobó: ¿quién se acuerda de los armenios? Bueno, hoy tenemos un panel de lujo
que realmente necesita poca presentación, saben de lo que hablan. Empezaremos con el consecuente militante de los derechos humanos, el abogado Óscar López Goldaracena. Seguiremos con Lilian Quechichián, ex ministra de Turismo, hoy senadora, y lo más importante, hincha de Defensor Sporting. Y finalmente, que lo último, el periodista y vicepresidente de esta fundación, Garabel Araneda. Luego abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Así que empezamos. Muchas gracias, buenas noches. Lo primero agradecerles la invitación a los organizadores y además estar acompañado de las distinguidas personas del panel. Y antes de que comiencen a computar el tiempo, le voy a pedir mis disculpas porque normalmente nos vamos por las ramas y este tema es un tema bastante importante. Entonces le pido que ustedes mismos me acoten el tiempo o me habiliten la indulgencia de seguir hablando, porque ya adelanté que quizás las órdenes se cumplen pero no se acatan. El tema es muy serio. Nos convocaron para conmemorar el genocidio armenio en 1915. Yo en realidad le pido disculpas porque voy a hablar del genocidio armenio 2023. Hoy, en Armenia, el pueblo armenio de la República de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, está viviendo una situación desesperante. Y creo que el enfoque que le vamos a dar, el hecho de ser el primero en hablar, quizás me permita ciertas licencias y ustedes van a poder redondear y profundizar el tema genocidio 1915. Todos sabemos, ustedes saben que en aquella noche de abril de 1915 se marca históricamente lo que eso se recuerda, ese suceso histórico de la detención de 2000 líderes armenios, intelectuales, artistas, arquitectos, docentes, abogados, y allí esa es la fecha en Constantinopla y luego cuando son deportados a los desiertos allí exterminados y allí sigue en un año ya había, las cifras oficiales de los corresponsales extranjeros hablaban de más de 1 millón de armenios en el primer año. ¿Y cuándo terminó el genocidio? Yo siempre me he preguntado, los efectos de las investigaciones históricas y sociales, ¿cómo terminó el genocidio? ¿Con la última matanza o el genocidio se perpetuó de alguna manera a lo largo de las décadas siguientes? Hemos sostenido reiteradamente que una cosa es el concepto jurídico de genocidio de la Convención de Genocidio, término físico, biológico, por razones étnicas, raciales, religiosas, nacionales, y otra cosa es el concepto, la carga semántica del concepto. Para eliminar un pueblo no es necesario su aniquilamiento físico ni biológico, alcanza con eliminar todos los elementos de identidad que aglutinan esa comunidad como pueblo, como forma de estar y de ser en su territorio para que un pueblo deje de ser expresión comunitaria del colectivo. Su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, su vínculo con los elementos materiales, su historia, el negacionismo del genocidio, de esas matanzas, es en sí mismo una continuidad de la agresión al patrimonio inmaterial del pueblo armenio. Si estamos al concepto actual de genocidio, ingresa en genocidio cultural, que siempre está en la base de todos los genocidios, pero a veces queda invisibilizado. El propio Lenkin, cuando propuso el término en la convención, él hablaba de genocidio cultural, luego por razones políticas quedó restringido, pero semánticamente hubo que estructurar una palabra para expresar las atrocidades. Continuó el genocidio, porque hasta el día de hoy continúa el negacionismo, hasta el día de hoy continúa la agresión a los elementos materiales que vinculan a los armenios con sus tierras. Pero hoy, abril del 2023, y a veces es difícil tomar perspectiva histórica cuando estamos hablando de tiempo presente, pero no estamos hablando de tiempo presente porque ayer ya es tiempo histórico.
Y si vamos a las fuentes históricas, que son las noticias del día de ayer, abril 2023, de la semana pasada, que tuvimos una reunión con el defensor del pueblo de la República de Artsakh, ¿cuál es la situación? 120.000 personas que están hoy acorraladas en un territorio bloqueadas. De esas 120.000 personas, tenemos 50.000 niños, 30.000 ancianos, 9.000 discapacitados. Las últimas cifras, hace unos meses, los reportes hablaban de 1.080 personas que no podían operarse, intervenciones quirúrgicas programadas. Hoy ya son 1.100. Más de 500 gurises que están separados de sus padres y más de 3.900, creo que hoy deben de ser 4.000, pero tengo las cifras al día de hoy. 4.000 personas que no pueden reencontrarse con sus familias porque la única carretera de acceso está siendo bloqueada por civiles con la tolerancia de las fuerzas de Azerbaiyán. No hay medicamentos, no se pueden importar medicamentos de ningún tipo. No hay un aislamiento total por tierra y por aire. Durante más de 90 días se cortó por parte de Azerbaiyán el suministro de energía eléctrica en invierno. En un invierno que lo vivimos, entre 12 y 17 grados bajo cero algunos días. No hay gas. Cosas elementales. Bañar a un bebé con agua caliente no existe. No hay alimentos. Las pocas industrias están subsistiendo solo gracias al Estado. Y el Estado mismo está siendo asfixiado. Ahora vamos a ver, si tenemos tiempo, el origen de de lo que se está viviendo hoy. Eso que se está viviendo hoy, ese pueblo armenio milenario que milenariamente está ocupando las montañas del Alto Karabaj, que a principios del siglo XIX fue invadido por el Imperio Ruso, formó parte del Imperio Ruso. Luego, en el contexto del genocidio, de lo que llamamos genocidio armenio histórico, lo ubicamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, lo sufre. Finalizada la Primera Guerra Mundial, cuando se conforman los estados, se van conformando el desmembramiento del Imperio Otomano, el desmembramiento del Imperio Ruso, Armenia se independiza, Azerbaiyán se independiza, esa zona del Alto Karabaj es invadida por Azerbaiyán, que reclama su soberanía, y nadie en la comunidad internacional le reconoció la anexión. En ese momento se estaba formando la Liga de Naciones. La Liga de Naciones no reconoció la anexión de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Lo consideró un territorio en disputa. Se forma la Unión Soviética. Estoy haciendo un resumen esquemático por el tiempo. Se forma la Unión Soviética y esa región, Armenia, en un momento pasa a ser parte de Armenia, en otro momento de Azerbaiyán. La propia República Socialista de Azerbaiyán reconoce que es parte de Armenia, es por expresa. Luego queda como un territorio autónomo bajo jurisdicción de Azerbaiyán, hasta que viene el colapso de la Unión Soviética. Y recurriendo a las normas internas de secesión de la Unión Soviética, a los pocos días que se independiza Azerbaiyán, que luego se independiza Armenia, también se declara la independencia de la República de Nagorno-Karabaj. ¿Cuál fue el resultado? La agresión militar por parte de Azerbaiyán y una guerra. Estamos en septiembre de 1991. Terminada la guerra, existe una república de derecho, constituida de forma republicana, con los referéndums correspondientes, con un poder ejecutivo, legislativo, judicial, su defensor del pueblo, su sistema de gobierno, su sistema fiscal, sus escuelas, su sistema educativo, soberanía sobre un territorio efectivo. Existe su gobierno elegido por el pueblo, con una constitución del punto de vista jurídico modelo, con observadores internacionales que hemos ido en varias ocasiones de todos los países del mundo y que nos sentimos en un limbo jurídico porque nadie lo reconoce en el mundo como un Estado independiente, por razones que exceden la real política, pero existe. Plena pandemia,
Azerbaiyán retoma los ataques contra la zona, invade el territorio de Nagorno-Karabaj. No voy a entrar en detalles, pero el resultado fue una tregua, digamos, un alto el fuego en noviembre del 2020, por el cual la mayor parte del territorio quedó bajo poder de Azerbaiyán. Pero la República de Artsaj sigue existiendo, y sigue existiendo hoy, pero quedó con un único acceso con el mundo exterior, que es una carretera con Armenia. Esa carretera, hace más de 120 años, en diciembre del año pasado, mediados de diciembre del año pasado, el corredor de la China, fue bloqueada por civiles con la tolerancia de Azerbaiyán. Luego se descubrió, hace pocos días se informaron que en realidad el supuesto movimiento ecologista que la está bloqueando son en realidad personas vinculadas a servicios. Y eso que comenzó hace 120 días se mantiene el día de hoy. Para ponerles un ejemplo, el defensor del pueblo de la República de Artsaj no pudo reencontrarse con su familia y está recorriendo el mundo. Por favor, que escuchen la voz de los armenios que están hoy siendo sometidos a condiciones que le hacen imposible su modo de vida. Y si entramos en la definición de genocidio, incluso la definición tradicional de la Convención, que es una de las modalidades de genocidio, impedir el género de vida del grupo con la intención de su aniquilamiento. Y si no vamos por la intención del aniquilamiento, igual se estaría cometiendo un crimen de lesa humanidad de persecución. La comunidad internacional, nada. La República de Artsaj sigue sin ser reconocida. Cumple con todos los requisitos que exige la Convención de Montevideo del año 33, su territorio efectivo, su gobierno efectivo, su pueblo vinculado al territorio para ser reconocido como un Estado. Y ustedes saben que el reconocimiento internacional no crea ningún Estado. Es declarativo, lo dice la propia Convención. Declara algo que existe. Si nosotros declarábamos la independencia de Rocha, por ejemplo, no tenía valor, aunque lo reconociera un país extranjero. Se declara algo que existe, y existe la República de Artsaj. Y se constituyó en base a un título jurídico hábil, la secesión de la Unión Soviética, pero fundamentalmente otro título jurídico que pasa desapercibido: la autodefensa de los derechos humanos de su pueblo, para evitar otra situación genocida. Se genera una estructura política que es el Estado de la República de Artsaj con su gobierno para ejercer soberanía en su territorio y declarar su independencia. Y ustedes dirán, ¿y hay antecedentes? Hay antecedentes. Quizás el último, el de Kosovo, reconocido por toda la comunidad internacional y hasta por la Corte Internacional de Justicia, que en una opinión consultiva emitida en el 2010 señaló que no solamente son los pueblos sujetos a dominación colonial los que tienen derecho a la autodeterminación por la resolución 2625, sino también aquellos que estructuran su independencia y declaran su independencia porque sus derechos humanos están siendo vulnerados. Y estos mismos argumentos son los que están exponiendo al mundo todos los que estamos en línea con, si se quiere, empatía con los derechos humanos por encima de las consideraciones políticas, y las propias autoridades de Artsaj recorriendo el mundo clamando porque algún país lo reconozca. Porque sería la forma de que el pueblo de Nagorno-Karabaj, que tiene derecho a la paz, se encuentre respaldado internacionalmente como Estado, porque ya tiene capacidad y tiene aptitud, vaya si la tiene, de sentarse en cualquier mesa de negociaciones o entablar relaciones diplomáticas con cualquier Estado, pero no se le reconoce. ¿Por qué no se le reconoce? ¿Por qué Uruguay no lo reconoce? Porque nosotros hemos jactado muchos años y muchas veces de generar y obtener una política de Estado, ¿verdad?, en materia de relaciones internacionales y de relaciones exteriores.
pero en algunos aspectos. En otros es una política de Estado exclusivamente subordinada a otros intereses. Vemos qué hacen otras potencias involucradas para luego tomar nuestra decisión. No solamente en el conflicto de Nagorno-Karabaj, sino en otros conflictos internacionales. Pero si Uruguay tuvo la valentía de ser el primer país en el mundo que reconoció el genocidio armenio, optando por el derecho y no por la praxis, por esa real práctica, debería ser uno de los primeros países en reconocer a la República de Artsaj como Estado soberano. Cuando yo hago referencia muchas veces a fuentes históricas, avísenme del tiempo, porque voy a cumplir, creo que estoy en tiempo. Perfecto. Cuando muchas veces hacemos referencia a cuestiones históricas, los historiadores diferenciamos lo que viene a ser las fuentes de la bibliografía, ¿no? Porque como abogado trato de ser historiador. Y si hay una fuente de conocimiento de lo que está pasando hoy en Nagorno-Karabaj o en Artsaj, o en lo que es la República de Artsaj constituida como Estado democrático y republicano, como un Estado europeo, donde ves a los gurises con las ceibalitas en las plazas, aporte del Estado uruguayo, donde ves en lugar de pastabaceros en las esquinas, ves gurises juntos en las esquinas jugando al ajedrez, donde ves un sistema que funciona a todo nivel, qué mejor que los testimonios presenciales que acá yo estoy viendo gente que me acompañó en esas visitas de observación. Y cuando dijimos lo que vimos, nos valió estar incluidos en la lista negra de Azerbaiyán y el poder estar limitados en nuestra circulación internacional. Esa es la realidad, es una fuente directa, no la mía, la de todos los observadores de todo el resto de los países que estuvimos allí, haciéndose alegato por la paz en lugares que luego fueron bombardeados. Porque me comí, entre paréntesis, me salté un conflicto, hubo una agresión, hubo agresiones aisladas, fuertes, de Azerbaiyán que pasaron totalmente desapercibidas por el resto de la comunidad internacional, aparte de la última. Estábamos convocados para hablar del genocidio en 1918, 1915, ese periodo. Hoy por hoy se niega por parte de los turcos. Es más, se comete delito en Turquía si uno habla de que existió un genocidio. A mí me gustaría leerles, si ustedes me permiten, si la moderadora me da una fuente. Hay 3 fuentes históricas, perfecto. Hay 3 fuentes históricas que yo les traje que les quiero solo leer, que son completamente diferentes. Un telegrama cifrado turco, un periódico a los pocos meses del genocidio que sale en Rusia, que lo toma Toynbee en 1915, y la carta de un soldado alemán al presidente Wilson, y que después nadie venga a negar el genocidio armenio. Telegrama del ministro del Interior turco, del 15 de septiembre de 1916. Ya se ha comunicado que el gobierno ha decidido exterminar totalmente a los armenios habitantes de Turquía. Quienes se opongan a esta orden ya no podrán pertenecer a la administración. Sin miramientos por las mujeres, los niños y los enfermos, por trágicos que puedan ser los medios de exterminio, sin atender los sentimientos de conciencia, es necesario poner fin a sus existencias. Esto es oficial. Y la fuente incluso está reproducido en castellano en un libro turco de un historiador turco. Lo que salió en el periódico de Rusia y que está recogido en el informe de Arnold Toynbee, cuando todavía no era un historiador reconocido, ¿no? Las atrocidades cometidas por los turcos en el distrito de Bitlis son indescriptibles. Después de haber asesinado a toda la población masculina de este distrito, los turcos reunieron 9.000 mujeres y niños de las aldeas vecinas y los hicieron marchar a Bitlis,
2 días después les hicieron salir a las orillas del Tigris, los mataron a todos y arrojaron sus cadáveres al río. En el Éufrates han desplazado a 1000 armenios y han arrojado luego sus cuerpos al río. Por ese mismo tiempo se enviaron 4 batallones sobre el valle de Mous a exterminar los 12.000 armenios que lo habitaban. Tercera fuente. La carta del soldado alemán al presidente Wilson. Así los turcos echaron a todo un pueblo, hombres, mujeres, ancianos, niños, madres en estado de gravidez, bebés indefensos, lactantes hacia los desiertos árabes, persiguiendo una sola meta, que diezmarlos mediante el hambre. Antes de la salida de las familias armenias, los turcos mataron a muchos grupos formados por hombres, los ataron unos y otros con cadenas o cuerdas y los lanzaron al río. A veces los despeñaban desde las montañas, vendieron a sus mujeres en los bazares y en las calles lanzaron a sus ancianos y adolescentes. Bajo grupos mortales, el trabajo forzado. Muchas veces los sacaban de sus camas casi desnudos, saqueando sus casas, incendiando sus pueblos, destruyendo sus iglesias o transformándolas en mezquitas. Salieron a competir entre sí en su rabia salvaje para sacar a la fuerza de las escuelas a las jovencitas huérfanas y violarlas para satisfacer sus instintos feroces. Ellos murieron llevando sobre sí todas las muertes del mundo, todas las clases de muertes ocurridas en todos los siglos. Todo esto, sin embargo, es solo una ínfima parte de todo lo que yo he visto personalmente, de lo que he conocido y viajeros me han contado, o de lo que yo oí de los exiliados. En el último viaje a la República de Artsakh, el día anterior a regresar, la gente con la que estábamos me decía: doctor, ustedes se van, pero nosotros mañana no sabemos si no nos van a estar bombardeando. Y eso ocurrió. Y hoy están cercados. Y hoy están aislados. Y nadie en la comunidad internacional expresa esa voz que ellos no pueden expresar. Por lo tanto, yo creo que conmemorar el genocidio de 1915 es hoy tener presente que está ocurriendo una situación genocida enorme. Muchas gracias. Bueno, no es fácil hablar después de Oscar. Conversando con Garabet, que fue el que me invitó ya hace unos días, en una reunión que tuvimos ahí en la NEP, también hablando de estas cuestiones, yo le decía, no quisiera repetir, porque la historia del genocidio seguramente todos los que están acá la hemos conocido, la repetimos cada año. Este perfil que le dio ahora Oscar, de esta permanencia del ataque a la armenidad y a Artsaj y a Nagorno, es permanente. Y con Garabet decíamos, bueno, a veces lo sentimos tan lejano a Armenia que podrías contar cómo te fue a ti cuando fuiste a Armenia, cómo fue la relación, cómo nos ven. Entonces, lo primero que quiero decir es que más allá de todos los dolores pasados y permanentes, no triunfaron, porque hoy estamos aquí hablando de estos temas y recordándolos y teniendo memoria, ¿no?, permanente. Y estoy segura que en este mes de abril, en miles de partes del mundo, habrá armenios que se juntan para seguir recordando algo que es increíble que la comunidad internacional todavía no haya reconocido. A mí es de las cosas que más me cuesta terminar de comprender, cómo a veces nos alegramos 110 años después de que un país, su parlamento, dijo algo vinculado al genocidio armenio. Me resulta de las cosas más incomprensibles, más allá de que todos los que estamos en este mundo sabemos el poderío de Turquía, sabemos de la geopolítica, sabemos de las grandes potencias, pero nos cuesta mucho comprender, ni que hablar. Yo estoy llena de amigos judíos, acá hay una, a la que quiero mucho. Es incomprensible que el Estado de Israel no haya reconocido el genocidio armenio. Un pueblo
que sí sufrió y que todos reconocemos y que todos sabemos lo que significó el Holocausto. Entonces, estos temas son muy, muy removedores. A mí, en mi actuación como ministra y en las cuestiones formales, institucionales que he tenido que ir en el mundo, tuve la mala suerte de que por orden alfabético te sientan. Entonces era RST, Turquía, Uruguay, siempre al lado del representante turco, o el turismo, o el embajador, o lo que fuera. Y la verdad, yo lo he contado, ahí está mi marido que lo sabe porque se lo he contado 800.000 veces, la agresividad, el patoterismo, el talante agresivo de los turcos. Yo lo primero que hacía, porque tan buena no soy, era darle una tarjeta. Cuando veían mi apellido, los ojos se les doblaban. Y entonces me decían, ¿y su familia de dónde es? De Yozgat, le decía yo. Ah, pero Yozgat es turca. No, le decía yo, ahora es turca. Pero ustedes robaron, no sé qué. Me acuerdo, el canciller actual Bustillo era el embajador en España. Esto sucedió en España, me miraba de lejos como diciéndome, Lilian, terminala, porque pensó que nos íbamos a terminar trompeando con el turco. Pero me pasó muchas veces. Es decir, ellos tienen un talante de no reconocimiento y de negacionismo que es militante y permanente, y en todos los momentos. Entonces, yo digo, ¿por qué Armenia tiene tantos amigos y tan pocos aliados? No es una pregunta que nos deberíamos hacer, porque yo no tengo la respuesta. ¿Por qué tenemos tantos amigos y tenemos tan pocos aliados? Porque incluso los aliados que pudimos tener en el conflicto del 22, es decir, Rusia como garante, a los 5 minutos que se metió en Ucrania se olvidó del Karabaj, de Artsaj, de Armenia y de todo, y ahora de la única guerra que se habla en el mundo es la de Ucrania, que todos podemos condenar. Las invasiones, yo las condeno, pero que nadie hable, lo dije en el Parlamento nuestro, lo dije, porque un día llego y estamos todos llenos de flores, naranjas, recordando a Ucrania, y entonces yo pedí la palabra y dije, ¿por qué se habla? ¿Hay guerras buenas y guerras malas? ¿Hay invasiones buenas e invasiones malas? Nadie tiene respuesta, amigos. Nadie te sabe decir algo concretamente porque tenemos un marketing tan negativo que nadie quiere hablar y agarrar esta bandera. Entonces, yo creo que los armenios en el mundo tenemos yo por lo menos me siento heredera de una cultura del trabajo, de una cultura que nos ha hecho que nos quieran en Uruguay, sin ninguna duda. Siempre hago el mismo cuento. El mismo día que mi padre se bajó del barco con su madre, su padre y sus 2 hermanos y fueron al cerro, ese mismo día se puso a vender palillos de ropa puerta a puerta, por la dignidad de decir, tengo que alimentar a mi familia. Eso yo lo he tenido siempre como un ejemplo impresionante y creo que muchos armenios lo seguimos teniendo. Lo que yo me encontré en Yerevan y en el resto de los lugares que visitamos fue, como bien decía Óscar, un cariño por el Uruguay impresionante. Es decir, te escuchaban hablar en español, te preguntaban si eras argentino, le decías que eras uruguayo y te reverenciaban. Primer país en reconocer el genocidio armenio. Entonces yo digo, ¿qué nos pasó? Que de esa cosa maravillosa, yo creo que capaz que ahí la colectividad también estaba más unida. Perdónenme, ustedes saben que yo soy crítico de algunas cosas. Capaz que ahí era un momento en el que nos encontró como un solo puño a todos y después nos fuimos metiendo cada uno en su rincón. Pero ¿qué nos pasó que fuimos capaces de dar ese paso en el mundo y después fuimos perdiendo fuerzas, si bien Uruguay siempre se ha manifestado amigo de Armenia? Ahí cuando uno llega
Armenia y vas al Memorial, que es un lugar bellísimo de la ciudad, que hay mucha gente que seguramente ha ido a Armenia. A mí me conmovió estar ahí, es una llama ardiente, llena de flores, todo el tiempo la gente deja flores ahí, con una música bellísima y tristísima a la vez, que te genera un estado espiritual. Lo primero que te encontrás cuando salís de esa llama ardiente y de ese memorial y bajás al museo, que es extraordinario y es conmovedor también, porque hay imágenes de la cruzada del desierto, de las fosas, de los cadáveres, de todo lo que se vivió en ese momento. Ahí está la bandera uruguaya. Lo primero que uno se encuentra cuando baja al museo es la bandera uruguaya. Y después te das la cabeza contra la pared, porque yo iba con los papelitos de Dios Gat, con los documentos de mi padre, que obviamente está muerto hace muchos años, y de repente me encuentro con Dios Gat, vivían 139.000, sobrevivieron 82. Y ahí me puse a llorar, y no paré de llorar todo el día, porque es que estoy en este mundo de casualidad. Uno de esos 82 fue mi abuelo, mi abuela y mis tíos. Pero hay en Armenia, en el momento en que yo fui, sentí que hablaban más del terremoto, de lo que habían sufrido en el terremoto, que del 15, aunque el genocidio está presente. Pero digamos, es un pueblo que ha seguido teniendo tantos cambios, porque también la caída de la Unión Soviética les provocó una crisis impresionante, llegaron a quedarse casi sin árboles, porque no tenían cómo calefaccionarse y cortaron todos los árboles para tener madera, y todo eso te lo cuentan. Siguen teniendo mucha admiración por lo público, por la educación pública, por la cultura, por la ópera. Es un pueblo extraordinariamente culto. Eso del ajedrez lo traje, se lo di a las autoridades de la enseñanza. Para mí es un proyecto fantástico lo del ajedrez en todo el sistema educativo y lo que logran con los muchachos, con los chiquilines y con los jóvenes enseñando ajedrez, que es indudablemente algo que te genera razonamiento, cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este abril es cierto, nos encuentra en una situación de ataque hoy, permanente. Esto que decía Oscar, ese bloqueo, el único corredor de la Chin que quedó abierto es ese corredor. No hay otra manera. Y está bloqueado. Es absolutamente indignante lo que está sucediendo ahí y que la comunidad internacional no reaccione. Que la Unión Europea, que está tan preocupada por Ucrania, no reaccione. Que la OTAN, que sigue incorporando países que uno nunca pensó que los pudieran integrar, como Finlandia. Suecia quedó ahí con su bandera de que no se integró, pero Finlandia, integrados a la OTAN, callados, la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la voluntad clara, porque no temen en decirlo, de Turquía y de los azeríes, de eliminar a los armenios de ese territorio? Porque de verdad que es un milagro. Claro. Es un milagro cristiano rodeado de un mundo musulmán. Nadie se explica cómo todavía sobrevive. Y sobrevive. Entonces, hacemos bien en recordar, yo creo que hacemos bien en justarnos. El lunes que viene iremos a todos los actos que se realicen, pero faltan cosas de lo que está sucediendo hoy, actualmente, en esa parte del mundo. Me dicen que el terremoto en Turquía los ha distraído un poco y también hay un proceso eleccionario y están con la cabeza un poco en otras cosas, pero los azeríes siguen al firme allí. Y yo no quiero ser negativa, pero yo creo que están en las puertas de ingresar nuevamente a Armenia. Se los digo sinceramente.
Estoy muy, pero muy preocupada, porque están en la frontera, turcos y azeríes, y en cualquier momento vuelven a entrar a Armenia, que efectivamente tenía 2,5 millones y quedaron 300.000. Es decir, es harto evidente que asesinaron a 1,5 millones de armenios y que pueden volver a hacerlo, porque lo dicen explícitamente. Esta tierra es nuestra. ¿Por qué ese genocidio del 15 tuvo para mí como primer objetivo robar las tierras? Ellos consideran que esa parte del mundo es de ellos, del viejo imperio otomano y hoy de Erdogan y de Aliyev y de todos los antidemocráticos, porque Aliyev hace, no sé, elecciones, no conoce lo que es la palabra. Son regímenes realmente autoritarios. Entonces hacemos bien en seguir juntando, hacemos bien en recordar el 15, pero haríamos más todavía si cada uno de nosotros lográramos que la denuncia de lo que está pasando hoy en esa parte del mundo se hiciera, se levantara la voz. Los partidos políticos, todos sacan declaraciones, pero creo que estamos en el momento justo de poder dar algún paso más de denuncia clara y concreta de la dramática situación que vive hoy Armenia, Nagorno, Artsaj y esos 120.000 bloqueados, como bien decía Oscar, sin nada, sin medicamentos, muchas veces sin electricidad, sin calefacción, sin nada en el siglo XXI de este mundo. Así que gracias también por la invitación, gracias por seguir recordando estos episodios y juntemos fuerzas para seguir denunciando lo que hoy está sucediendo. Y gracias, Garabed, una vez más por la invitación. En la Fundación. ¿Sí? Largue. Bueno. Bueno. La puta. No es solo los que me antecedieron en el uso de la palabra esto. Hay mucho peso para levantar acá porque hay muchas verdades, hay muchas injusticias, muchas vidas tronchadas, mucha sangre derramada, y sin embargo, el mundo está demostrando que los valores reales son otros. Por lo menos los que triunfan por ahora son otros. Yo escribí una nota periodística, de esas de uso, digamos, ¿no? Donde decía que el armenio es un tipo que sube a las montañas, respira el aire, se siente cerca del sol y piensa que puede hablar también con los dioses desde esas alturas. Después baja un poco, remueve la tierra, siembra, recoge, cosecha y se sienta a tomar vino, a comer algo, hace poesía y le pone música. Y después toca el instrumento y algunos salen a bailar. Esa es, en mucha síntesis, digamos, un estereotipo del armenio. Un tipo que no piensa en a ver si ese cacho de tierra que está más allá lo puedo meter dentro de mi frontera. Ha tenido la historia del pueblo armenio una extensión territorial brutal. Bueno, pues no vamos a estar llorando sobre eso. Ahora Armenia es un pedazo de tierra similar a lo que sería si ustedes juntan el departamento de Salto y de Tacuarembó. 20.000 kilómetros. Artsaj es apenas un departamento de los más pequeños del Uruguay en cuanto a extensión territorial. Es eso, y sin embargo son molestia. Yo escribí que en la babucha turca, ustedes saben lo que es la babucha, ¿no?
ese calzado que usan en Oriente y que los dibujos, sobre todo de Walt Disney, han difundido. Es decir, ese calzado con la punta levantada, se le llama babucha. Ahí hay un guijarro, hay una piedra que se llama Armenia. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si podemos responder a eso. Yo confieso que, con toda mi modestia de formación, si me dicen cuál es su concepción filosófica, porque todos la tenemos eso, hasta quienes no hacen más que hablar de fútbol, tienen concepciones filosóficas. Y yo me alineo con los materialistas, porque explican las cosas de manera razonable. Pero a lo largo del tiempo he ido también haciendo lugar a que no todo es material y que el ser humano tiene un altísimo componente de factor subjetivo, espiritual, que muchas veces es el que predomina, el que hace hacer las cosas de manera racional, pero el impulso final o el impulso inicial es como el arranque del automóvil. El impulso inicial es altamente subjetivo. Cuando a alguien le preguntan, ¿y por qué hizo eso? Que no perjudica a usted. Y porque tenía ganas, y porque quise, porque me gusta. Dicen, usted es estúpido, sí, pero hago lo que quiero. Dicen, ¿es irracional? Claro que sí, pero está dentro del ser humano. Y después lo explicamos racionalmente. Permítanme un ejemplo. Cuando una madre le dice a una muchacha, si el ejemplo sirve todavía, pero mija, con todos los muchachos buenos que hay, fuiste a elegir a este, y ella le dice, bueno, mi mamá, a mí me gusta por la forma en que camina, o que se para, en fin. ¿Y eso es un atributo para convertirse en atractivo? Bueno, no se puede explicar racionalmente, pero justifica la decisión. ¿Por qué digo esto? Porque los pueblos también tienen un alto contenido subjetivo. Y cuando algo se basa en la mentira y en la falsedad, eso es como la polilla guardada dentro del armario de ropa. Va comiendo por adentro. Y el pueblo turco ha edificado su identidad innecesariamente sobre la base de la falsedad y la mentira. ¿Por qué? Porque le enseñan desde la infancia que esa tierra es de ellos, que tienen una cultura milenaria, que han estado ahí y que todos los otros que están por ahí son individuos que pasan o que se quedan, pero que no son los verdaderos dueños, que los verdaderos dueños auténticos, los que estuvieron desde siempre, desde el principio de los tiempos, son ellos los turcos. Es decir, eso se puede hacer con un Estado totalitario que domine todos los aspectos de la enseñanza, de la cultura y de la comunicación, y se puede ir metiendo en la cabeza, pero dura poco tiempo dura. Y entonces yo, en vez de hablar como hijo de armenio nacido en el Uruguay, digo, Armenia se parece a Uruguay, porque así como Uruguay hace cosas que parece imposible que haga. Un ejemplo común, pero que sirve como ejemplo. Ganar en Maracaná, por ejemplo, o tener un sistema colegiado. Porque tener un sistema colegiado en el tiempo que se tuvo acá en el Uruguay realmente no resiste una explicación racional. Y sin embargo, sí. Tantos entes autónomos en un país. ¿Pero qué es esto? Racionalmente no se explica, pero los uruguayos queríamos ser dueños de eso, porque entendíamos, sin saber mucho de finanzas, que era ser propietarios de nuestro destino y de nuestra soberanía. En fin, no la voy a hacer larga, pero quiero decirles que así como los uruguayos a veces se proponían cosas difíciles, los armenios también se proponen cosas difíciles. ¿Y saben cuál es? Elemental. Se proponen vivir a pesar de todo. ¿Y cómo lo hacen? Acendradamente. Y entonces yo voy a hacer hablar
no a Garaveda Araquelian, hijo de armenios nacido en el Uruguay, sino a un turco que es historiador, que es sociólogo, que ha escrito libros y que no puede vivir en Turquía, porque el libro dice la verdad. Tiene que vivir lejos de su país, porque es un país que no admite eso. Estoy hablando del historiador Taner Akçam, seguramente conocido por algunos de ustedes o por muchos de ustedes, con un libro magnífico que se llama Un acto vergonzoso. Es este libro, que fue presentado en el Uruguay en el Paraninfo de la universidad. Y según dice Un acto vergonzoso, el autor dice que la palabra es de Kemal Atatürk, que cuando sacó cuenta de lo que habían hecho, dijo: este es un acto vergonzoso. No sé cuánto hay de verdad y cuánto de falsedad, pero es un buen título para titular esa etapa de la historia humana. Es un acto vergonzoso. Y Taner Akçam, en esta recopilación, dice una cosa que es muy interesante para entender. Si ustedes me permiten, voy a leer esto. Una de las preguntas principales es por qué la sociedad turca nunca ha cuestionado la versión oficial de los hechos. ¿Dónde se encuentra el origen de la profunda brecha entre Estado y sociedad en Turquía? Es interesantísimo esto que introduce la separación entre Estado y sociedad. Y miren lo que dice: la República Turca ha heredado en gran parte las tradiciones, la política y la estructura administrativa del Imperio Otomano. Y a diferencia de Occidente, el proceso de modernización otomano y turco no ha llevado a una ampliación de la base del poder que diera acceso a nuevas clases y grupos sociales. El motor de la modernización fue la élite dirigente. En lugar de permitir el acceso al poder de nuevos grupos, ocurrió justo lo contrario. La conversión en república no modificó esencialmente ni la estructura ni la influencia de las clases dirigentes. Es decir, que los que dirigían durante el Imperio Otomano, los que negociaban con los países centrales, como se les llamaba en aquellos tiempos, a Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, los que negociaban, los que habían formado la realidad de ese mundo corrupto en que vivía el Islam y el Imperio Otomano, corrompido hasta la médula, porque vivía en base a eso, a corrupción de todo tipo imaginable, porque en definitiva el poder irrestricto termina en eso, en corrupción, de alguna forma. Esos mismos fueron los que pasaron a comandar lo que comenzó a llamarse después República de Turquía. Entonces, podrán haber cambiado los formularios administrativos. ¿Cómo no? Los cambiaron. Pero no cambió la mentalidad, ni el espíritu, ni la filosofía. Hicieron sí algo. Yo hablé de los formularios. Antes se escribían en el turco antiguo, que eran algo parecido al persa o al árabe. Eso no cambiaron, que fue el gran paso modernizador que dio la República Turca. Y adoptaron el alfabeto que usamos nosotros también. ¿Pero qué significó eso? Que toda la historia escrita que tenían, incluyendo el genocidio, quedó en aquella escritura antigua que nadie conoce ya. Y la guardaron, o la eliminaron, pero no se podía ir a estudiar, a investigar. Pues ¿quién reconocía eso? La historia comenzó a escribirse de inmediato con los caracteres que se usan ahora. Y aquello otro quedó olvidado. Este hombre que estoy nombrando, Taner Akçam, tiene la suerte, digamos, tiene el mérito de que él conoce aquella vieja escritura
y ha leído los documentos auténticos en esa escritura. Dice, Taner Akşam, que vive en el exilio, especialista en archivos otomanos, es sin duda una excepción, partiendo de un análisis riguroso de documentos militares y judiciales inéditos, lo mismo que de minutas de los debates parlamentarios, correspondencia privada e informe de testigos oculares, cierra definitivamente el debate sobre la cuestión principal de la responsabilidad. Esta responsabilidad él la sintetiza de esta manera. Miren qué interesante, dice. El Estado, se refiere al Estado turco, se vio como un baluarte contra los peligros de la decadencia imperial cuando se pasó a la forma republicana. Quien realmente quiera entender Turquía debe ver el Estado como freno al progresivo derrumbe del imperio. La sensación de amenaza provino de los siguientes acontecimientos históricos. Varias veces las grandes potencias planificaron durante los siglos XIX y XX repartirse entre ellos el Imperio Otomano. Como reacción surgieron conceptos panislámicos y panturcos para rescatar la estructura estatal. Estas ideas fueron desechadas con motivo de la derrota del Imperio Otomano, aliado de Alemania, en la Primera Guerra Mundial. Los planes de extensión territorial se convirtieron en miedo a la destrucción total, es decir, por parte del Imperio Otomano, que temía la destrucción total. Ciertos grupos étnicos minoritarios del Imperio Otomano trataron de independizarse. Algunos lo lograron. La metáfora del enfermo del Bósforo, que surgió en Europa en el siglo XX, produjo una psicosis social general incrementada por los resultados del Tratado de Sèvres en 1920. Según este tratado, Turquía debía ser repartida entre las grandes potencias. A los turcos no les quedaba más que un estado esqueleto con Estambul como capital. Se les prometió a los armenios un estado independiente en el estado de Anatolia. De hecho, el Tratado de Sèvres no se implementó, pero el resultado fue que el Estado turco se sintió constreñido a defender Anatolia contra un enemigo. De ese modo, el concepto de amenaza pasó a ser la base de legitimidad de la República. Turquía juega permanentemente con esto. Tiene enemigos afuera y enemigos adentro. Sí. Tiene enemigos afuera y enemigos adentro y siempre está agitando el fantasma del enemigo. Y por lo tanto el enemigo es el traidor, es el que hay que vencer, es el que hay que derrotar, es el que hay que eliminar. Fue lo que hicieron con los armenios, súbditos del Imperio Otomano durante siglos, que hicieron enormes aportes económicos, culturales, y sin embargo la orden fue esa que leyó López Goldalacena. Hay que liquidarlo. Entonces, como me marcaron tiempo, yo quiero decir esto. Como hablé de la polilla que come la ropa por dentro, esta verdad está comiendo a la sociedad turca por dentro. ¿Por qué? Porque ya no pueden ocultar más la verdad. Surgen los grupos de quienes dicen: pero yo tuve un abuelo que era armenio. En el pueblo nuestro eran armenios. Yo era armenio de chico. ¿Por qué? Porque la costumbre del Imperio Otomano era tomar a los niños y meterlos en un lugar determinado, criarlos, pero criarlos como musulmanes. Y claro, cuando el niño crece no tiene ya memoria de su primera infancia, pero en algunos revive la memoria. Se mantiene esa memoria oculta, se consideran armenios. Hay poblaciones que mantienen idioma armenio, lejano, primitivo, los amshemitas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, turcos, que se consideraron turcos toda la vida y lo decían con orgullo.
ciudadano turco. Dice, no, pero yo tengo antecedentes armenios. Y ahora no tienen miedo y salen a decirlo. De modo que las carpetas que tienen los servicios secretos, los servicios administrativos de Turquía, donde a quien es descendiente de armenio le ponen el sello armenio, porque eso les limita la carrera administrativa y el poder ingresar a determinado tipo de ocupación, están siendo ya puestos en duda, rápidamente. ¿Por qué lo están puestos en duda? Porque acá yo tengo una página que no se le voy a leer, pero es del director en jefe de un influyente periódico turco que se llama Taraf, que quiere decir lado, algo así es. Es difícil de traducir. Quiere decir eso, lado, pero es difícil de entender el concepto para nosotros, ¿no? Este periodista se llama Mehmet Altan. Y el 27 de enero de 2022 en su periódico escribió un editorial que decía: no somos turcos, somos hijos de armenios y de griegos. Y desarrolla la tesis. Digamos, esto no lo está haciendo acá, en el barrio nuestro, un tipo que sale a leer una proclama, lo está haciendo en Turquía. Eso significa un peligro de vida libre o de muerte. Por algo este historiador no vive, como no vive tampoco en Turquía Orhan Pamuk, el único premio Nobel que tienen en literatura y que tiene que vivir fuera, porque reconoce que hubo genocidio. Nada más que eso, no es historiador ni nada, pero dice sí hubo genocidio, entonces no puede vivir, amenaza de muerte. Es un estado así, y además la cantidad de periodistas que están encarcelados y que han sufrido cárcel. Este hombre, yo no voy a leer todo esto, porque quiero decir otras cosas, pero él sostiene la tesis de que sí, hay armenios, hubo armenios y sigue habiendo armenios. Entonces, ahora el Estado turco tiene que justificar toda la historia que ha elaborado a través de décadas, una historia basada en mentiras. Desde adentro comienza la pregunta inquisidora: ¿es verdad todo esto? Bueno, hago el corte porque quienes me antecedieron en el uso de la palabra fueron muy elocuentes en narrar esto, y yo quiero terminar con lo que comenzó muy bien Lilian. El momento que estamos viviendo es muy difícil. Es la continuación del genocidio con la intención premeditada de que sea el capítulo final. Por algo les dije las superficies, y ustedes saben que hay ahí 2 millones de armenios en Armenia y hay 120.000 en Artsaj, en Nagorno. Son un soplido. Pero además, en 1915, si tomamos la cifra simbólicamente, había un ejecutor, Turquía. Ahora tiene un aliado que le permite lavarse las manos y aparecer como tipo decente, que es Azerbaiyán, cuya población también es turca. Son tártaros turcos. Y Azerbaiyán, que es un invento como república, que apareció después de 1918, en una conjunción de repúblicas que conformaron Georgia, Armenia y lo que se llamó después, sí, ya termino, lo que se llamó después Azerbaiyán, que se reconocía como el Seim caucásico, era el órgano, y que se independizaron todos el mismo día, el 28 de mayo de 1918. Por eso ahora ustedes van a ver que los armenios levantan la bandera de la independencia de Armenia el 28 de mayo de 1918, y también Azerbaiyán oficialmente desde su embajada va a hacer lo mismo, y está haciendo lo mismo. Es decir que entonces ahora la situación de los armenios es que tiene 2 declarados,
dos enemigos declarados, Turquía y Azerbaiyán. Y como si esto no bastara, no puedo ocultar esto, el Estado de Israel es el gran cómplice de estos otros dos. ¿Está? Detrás de ellos, con ellos, los abastece de armas, de ingeniería y de inteligencia. De inteligencia, quiero decirles, militar, de cómo actuar. Entonces, los aliados en contra son muy grandes. Y yo termino entonces, y disculpa Nagui, pero quería redondear esto. Está en marcha la etapa final del genocidio de los armenios, porque lo dijeron antes de 1915, lo dijeron los turcos, lo dijo el triunvirato que asumió la liquidación en aquella época. Terminar con los armenios para terminar con la cuestión armenia. Y ahora están decididos a terminar con la cuestión armenia porque es la piedra en la babucha de ellos. Y salen a recorrer el mundo y se encuentran con otra piedra en la babucha que se llama Uruguay. Este país chiquito que reconoció esto, pero no hay que darle importancia. Si nosotros hemos comprado a países más grandes, los hemos comprado, se vanaglorian de eso y saben que quizás puedan comprar al Uruguay. Después hablamos de cómo lo pueden comprar y qué podemos hacer nosotros. Pero yo quería simplemente proponerles, complementando lo que dijo Lilian y confirmando lo que adelantó Oscar, que sería bueno que además de recordar, tomáramos algunas medidas. Y por ejemplo, algo que en turismo se hace mucho, que es hermanar a las ciudades. ¿Por qué no hermanamos a los dos pueblos de Armenia y de Uruguay y decir que lo que le pase a uno de ellos le pasa al otro y que la sangre que se derrame es la sangre de ellos dos? Y que la libertad y la independencia son valores para los dos. De modo que yo propongo que trabajemos para hermanar a los pueblos, para poder detener esta ola que se nos viene encima y que va a terminar con otro genocidio muy pronto, sin duda. Y entonces, para no llorar desesperadamente después, en vez de llorar, gritemos desde ya y hagamos algunas cosas. Entre otras esta, y agradecer a la Fundación Trías que permite estos espacios y agradecer a Lilian y a Oscar que hayan participado en esto para ponerle médula, carne y sangre a lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Va a haber embajada armenia en poquito tiempo aquí en Uruguay. Ese es un avance muy grande. En el periodo anterior de gobierno se resolvió de que si abríamos embajada en Turquía, abríamos embajada en Armenia, y así se hizo. Primero un consulado que se transformó en una embajada. Como es recíproco, los turcos ya vinieron y todos sabemos lo que hicieron cuando abrieron su embajada. Bueno, en pocos meses, suponemos que ya en pocos meses va a estar la embajada de Armenia también en Uruguay, y sí puede ser una oportunidad para poder trabajar en esos hermanamientos y en esas cuestiones. Erdogan es un hombre peligroso. En el año 2015, la propia guía turca, en el 2015, dijo: Erdogan es un hombre peligroso. Palabras textuales. No, además cerraba escuelas solamente, las escuelas turcas las transformaba porque era mucho gasto que el gobierno turco no podía mantener, y era para enseñar. Las transformó todo en el idioma, ¿no? en religión. Era toda iglesia religiosa para enseñar ser otomanos. Cerró la educación, así que mis hijos, dijo la guía,
cerró la escuela. Y van mis hijos, mira, que fui yo, estoy llorando, ¿viste? Porque hay gente que quiere educar a sus hijos, si no tenés plata, no podés educar a tus hijos. Lo único que le enseñan es el idioma y la religión turca. No importa si saben leer, si saben escribir, si saben sumar. Lo que enseñan es religión. Están cerrando las escuelas. Si tenés plata vas a educar a tu hijo como tiene que ser. Y yo soy descendiente de una tía que mataron en los desiertos armenios. Así que voy a cumplir 90 años y sé la historia de mi abuela punto por punto porque es como que lo hubiese vivido yo. Son de esas nietas que todas las noches dormían con la abuela y la abuela le contaba. Mi madre no supo la historia de su propia madre ni de su niñez, lo que yo sé de mi madre y de mi abuela. Muchas gracias. Todo lo que pasó. Perdón, sí, Allá una primero. pregunta acá. Y allá Sí. también. Y allá. Adelante, adelante. Pequeño aquí. Bueno, en realidad tengo preguntas para hacer, pero quería aportar más fácil para no establecer el diálogo. Aunque quiero hacer la pregunta porque ya la he hecho muchas veces y nunca me la han podido responder. Lo primero voy a hacer el aporte. En The Economy, una revista insospechadamente que no tiene ninguna sospecha de partidismo ni de inclinación de ningún tipo, tengo el dato, lo que no lo recuerdo, tengo el número de la revista, la fecha exactamente, dice concretamente que hay dos empresas que cotizan en la bolsa de Estambul, que cotizan aproximadamente el 30% de los movimientos económicos de la bolsa, Koch y Sabancı creo que se llaman, que tienen su origen, no quiere decir que su riqueza sea esa, son empresas que tienen una diversificación de producción muy grande, pero su origen en propiedades armenias y riquezas armenias de Adana, perfectamente localizadas. Lo dice la revista The Economist, no lo dice un armenio, ¿no? Y dice otra cantidad de cosas. Que eso, quiero decir, es lo que sucedía como, digamos, uno de los... Si es que puede haber un motivo para un genocidio, ¿no? Yo creo que cuando hablemos, a veces a uno le preguntan o nos preguntan, ¿por qué pasó eso? Es que no se puede haber un motivo para una aberración de ese tipo. Sí, son cosas que, barbaridades que ocurren, y que no podemos explicarlas. Y quería hacer otro aporte además, con respecto a los criptoarmenios, que se nombraba. ¿Cuánta gente hoy está expresándose como descendiente de armenios? Voy a empezar por algo, y lo hago bien corto, por favor, disculpen. Gracias. Porque sé que es algo que no se maneja habitualmente. Salió en el diario hace un par de años o tres. Claro, ustedes saben que existen los lobos grises, que sabemos, los lobos grises, esa organización, que el canciller turco nos hizo el gesto amenazante de sus lobos grises, ¿no? Un muchacho, estaba la foto de él, que se enteró de que era integrante de los lobos grises, se enteró de que su sangre era armenia y se suicidó. Otra víctima del genocidio, dije yo. Está en los diarios, fue por eso. Y hoy hay entre los criptoarmenios, se calculan más de 6 millones de personas, de habitantes de Turquía, de la actual Turquía, en los territorios que yo considero usurpados armenios. Para mí, siempre que me refiero a Turquía, Armenia son territorios usurpados a los armenios. Y todavía siguen usurpados y ocupados. Esos son territorios que son de los armenios. Tierras altas de Armenia y en Karabaj, que hace miles de años, las tierras altas eran ocupadas por armenios y lo comprueban todo. La pregunta al doctor Oscar Poldaracén: ¿por qué Armenia no reconoce a Karabaj? ¿Lo respondo? Sí, por favor. Esa misma Porque, pregunta perdón, se la hice la pregunta a la
cuando vino a la Unión General de Armenia de Beneficencia, a la representante del gobierno de Arzaj acá en Uruguay, y no me la respondió. ¿Quieren terminar la ronda de preguntas primero? Entonces, se hace la No, pregunta. no son preguntas, quería hacer Entonces, seguimos con las preguntas, sí. ¿Yo? Sí, por favor. Buenas noches, muchas gracias por el espacio a la Fundación Miguel Díaz y a los panelistas por encarar con mucha sensibilidad el tema. La pregunta va para los tres porque son personas que están en la cocina política y sabemos que en la política hay arte de lo posible y a veces podemos tener ilusiones o aspiraciones y hay cosas que se pueden y cosas que no. ¿Hasta qué punto es viable eso que venimos escuchando de que porque Uruguay reconoció el genocidio armenio en el 65, debería o puede o es viable que reconozca la independencia de Karabaj cuando, por ejemplo, Armenia no lo reconoce y no solo el actual gobierno, el anterior, todos los gobiernos de Armenia no hablan porque no lo pueden reconocer, no es porque no quieran. Porque en los hechos reconocen porque si no existiera Armenia, Karabaj no existe porque no se sustenta económicamente, no existe. El tema es, ¿hasta qué punto es una ilusión, una aspiración o un discurso propagandístico y no es viable? Porque en el Uruguay acá somos todos conocidos, sabemos el canciller quién es, quién fue el anterior, quién es el actual. Entonces, y lo otro también tiene que ver con el momento en el que vivimos, donde perdimos, Armenia perdió la guerra, Azerbaiyán creció mucho más que Armenia económicamente y el desbalance generó que Azerbaiyán hizo buenas alianzas con Israel fundamentalmente y con otros estados y con Turquía, y los drones fueron letales. ¿Hasta qué punto hay posibilidades de sostener esto? Y si se maneja desde el punto de vista del derecho internacional y es viable la fórmula remedial cessation, que es separación por la salvación. Y en Uruguay, ¿hasta qué punto eso es viable? Porque Uruguay no reconoció a Kosovo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que decir de Kosovo, o mejor dicho de Kosovo, guardarlo en la biblioteca y buscar otra fórmula acá? Eduardo. Sí, en parte rara con lo que planteaba él. A los tres, es la pregunta. Si pueden decirnos algo más, las razones del no reconocimiento del Estado uruguayo, atravesado esa decisión, atravesada e incrustada en nuestra política, ¿no? Ustedes tienen actividad pública, política, compromisos conocidos, entonces me parece que sería importante que si pueden aventurarse un poco a esclarecer, a interpretar ese nuevo reconocimiento, las causas a que se debe, y cómo se sitúan ustedes ante esa falencia, digamos, o omisión. ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos ya al... Sí, breve, así podemos oír a los... ¿A mí? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente Uruguay y Armenia no tienen un vínculo comercial, porque Armenia no tiene nada, solamente tiene el coñac armenio o los vinos, no es un país que fabrique Flora, tiene que pianos y responder. cosas. No. La pregunta, ¿usted tiene una pregunta? Sí. Ah, Era esa, eso. haga la pregunta. Entonces, ¿Cuál es tiene la mucha pregunta? mercadería turca acá. Armenia no. ¿Cuál es la Mi pregunta? pregunta sería que Uruguay nunca va a poder cortar el trámite que tiene con Turquía porque tiene muchas relaciones comerciales. Entonces, Bien. con Armenia no tiene. Es más fuerte Turquía que Armenia. Vamos entonces a oír a los ponentes. Gracias. Una pregunta El más. burro en Uruguay se compra por el burro. Allá Había tenía una un comentario, queríamos. Sí, pero eran comentarios cortitos. Uno de ellos es con respecto a que cuando Liliana dijo que es increíble, la verdad, cosa que es increíble que no se reconozca. Yo creo que entiendo el espíritu de Liliana, pero me parece que faltan muchas explicaciones, porque todo se explica, a veces hay cosas que podemos no saberlas, pero hay muchísimas que se saben que no se dicen. Y eso me parece que tenemos que cambiar
un poco la manera de encarar el tema del genocidio en ese sentido, que hay razones geopolíticas, hay razones de miseria política, hay nombres, hay apellidos, hay traidores, hay gente que se vende, y de eso también hay que hablar, a pesar de reconocer que uno que no es político, existen estrategias, existen caminos, pero yo creo que a esta altura necesitamos más verdades que están ocultas, ¿no, verdad? Para que lo que parece increíble tenga una explicación. Esa es una. Lo otro tiene que ver con que hablamos del genocidio que se continúa, pero hablamos de los enemigos y nunca hablamos de los enemigos internos, los que existen en todas las historias de todos los países y que son los que también explican en gran parte lo que sucede. A mí me parece que ese ojo puesto en Armenia también tiene que estar a la vista de todos, y no está. Por supuesto que hay organizaciones, hay quienes han denunciado lo que sufren los armenios, que no es poco desde el punto de vista social. Y ya termino. Yo creo que tenemos que tener un grado de honestidad intelectual como para poder decirnos como armenios que niños armenios, mujeres armenias, ancianos armenios y hombres armenios y trabajadores están sometidos muchas veces por los propios armenios en su país a injusticias muy, muy grandes. Que esa mirada que estamos teniendo hoy desde varios de los expositores con respecto a que desde Turquía o desde Azerbaiyán podamos tener también una mirada hacia esas sociedades que también reaccionan, porque también fueron mujeres azerbaiyanas y mujeres armenias que no hace tanto tiempo salieron a la calle a protestar contra una guerra que le mataba a los hijos. Saber que, por ejemplo, en algunos temas nos parecemos a los azerbaiyanos y no se habla. El aborto selectivo, que es que cuando sabemos que viene una nena, se aborta. En Armenia hay organizaciones internacionales que arrojan datos como que hay 2.000 abortos por año. El primer país en el mundo acusado de esa barbarie es China. El segundo es Azerbaiyán. El tercero es Armenia. Yo creo que, y terminé, tenemos que también poner un ojo en nosotros. Rodolfo. Bueno, Breve. Ahí está. Cortito y brevísimo. Sí, particularmente a Liliana. ¿Qué posibilidades hay de promover una alerta y acción urgente de la bancada frente amplista, tenga o no eco institucional en la Cámara, pero sí es una procesión real a la sociedad, y convocar a todas las fuerzas humanitarias y de derechos humanos? Esto que acaban de poner ustedes, para mí es una revelación dramática, esta inminencia de 100.000 o más niños, viejos, ciudadanos que están ahí en medio del frío, sin ninguna comunicación y con peligro de ser exterminados. Bueno, agarrar ese punto para promover la conciencia. Yo no creo que haya ningún sector que sea indiferente a esto. Hay posibilidades. Bien, pues yo tengo una pregunta también, ya que estamos, que se tocó lateralmente, Garabet la refirió a Israel, pero acá pareciera que hay una clave que son las potencias imperiales o las potencias centrales. ¿Por qué tenemos el foco en Ucrania y no lo tenemos en Palestina, en Armenia, etcétera? ¿Qué lugar le damos a esos poderes que además tienen el poder de la comunicación? Bueno, si quieren empezar, Óscar, capaz que empezás vos para contestar. Las primeras preguntas, la de relación con el reconocimiento de la República Central, que siempre en esas cosas. Voy a hablar por mi, ¿cómo no? Voy a hablar por mi experiencia, a título exclusivamente personal, y dar testimonio también de cuáles fueron algunas conversaciones que uno tuvo.
En primer lugar, y en relación con el no reconocimiento, hay que pensar que oficialmente Armenia integraba el grupo, o integra el grupo de Minsk, y una de las razones que se mencionó, o que se me brindó, fue que siendo miembro del grupo que estamos hablando desde la finalización de la guerra por la independencia de Nagorno-Karabaj, en adelante, los últimos 30 años, no podía desequilibrar lo que era el equilibrio del grupo, tomando parte directamente con el reconocimiento. Esa fue una explicación que creo que se hizo pública, además, no solamente hasta la guerra. Eso en cuanto a por qué Armenia no lo ha reconocido. Yo me pregunto, y es una pregunta personal también, porque eso sí no estuve en este periodo de agresión en Nagorno-Karabaj y en Armenia, ¿por qué durante la agresión, que hay una violación de la tregua, no se reconoció? No se reconoció ni por Armenia ni por ningún otro país, porque ese era un momento para respaldar la tesis Kosovo de alguna manera. Están agrediendo ilegítimamente a un pueblo. También hubo una guerra en el 2016. 2016. 2016. Esa fue cuando yo dije que había omitido en mi rápido recuento de historia 2016, en la cual incluso estuvimos allí luego para recibir las denuncias de los crímenes de guerra que se cometieron. Eso es lo que yo puedo, lo que yo sé. Por supuesto que me lo pregunto. Pero no hay que olvidar, y esto creo que también es mi opinión personal en relación a otras preguntas, y sobre todo a lo que comentaba Sergio, ¿verdad? Que Armenia, cuando hablamos de Armenia, puede ser un estereotipo, pero es un país, un estado con distintos sectores, con distintas fuerzas políticas, con distintas propuestas políticas, con distintos signos de gobierno para un lado o para otro. Y para nosotros desde aquí es muy fácil decir, yo no quiero aventurar opinión sobre el cual no conozco hoy la interna de Armenia. Pero sí yo me encontré dentro de Armenia con distintas posturas en relación a los temas públicos y también en los temas de política exterior. Ese es un tema. Distintas posturas, con un cambio de signo de gobierno, un cambio de posturas. Incluso dentro de la propia República de Artsaj, que hubo elecciones, hay partidos diferentes. Se puede hacer una política de Estado por la independencia y soberanía de Artsaj, y es algo maravilloso, porque nosotros fuimos observadores en el referéndum, en las elecciones en el referéndum, y en ambos encontramos que hay fuerzas políticas diferentes, con distintas propuestas y hay debates. Es una sociedad democrática riquísima. Estoy hablando de Artsaj, ¿verdad? Entonces eso yo no conozco más elementos, sería irresponsable de mi parte aventurar más intuiciones al respecto, ¿verdad? En relación a los argumentos jurídicos, el gran debate, yo sé por qué el Uruguay no lo ha reconocido, por qué la postura del Uruguay. Yo en este momento no estoy ejerciendo ningún cargo político público, pero en su momento, luego de mi viaje, yo le planteé en aquel momento a la presidencia del presidente el doctor Vázquez, internamente en Cancillería, en varios de los estamentos de Cancillería. Y siempre el gran debate era la integridad territorial, por un lado, de Azerbaiyán, el respeto a la integridad territorial, que es la bandera, si se quiere, de Azerbaiyán, y la tensión con el derecho a autodeterminación de los pueblos. Cuando no se trata de un pueblo sujeto a dominación colonial, son los dos elementos fuertes en materia de relaciones internacionales y jurídicas de derecho internacional que pesan aquí. Y en ese debate exclusivamente jurídico, si se aplica la lupa examinando el caso Kosovo, ahí se inclina la balanza hacia reconocer la independencia de Artsaj y la soberanía de Artsaj por el mecanismo de autodefensa con el aval de la Corte Internacional de Justicia. Desde el punto de vista jurídico, no estoy dando opinión, desde el punto de vista político. O sea, para mí se impone por derecho el reconocimiento.
hay una omisión de la comunidad internacional, pero no es una omisión política, es una omisión jurídica. Es el incumplimiento de un deber jurídico. Porque si tú tienes derecho a la autodeterminación, derecho a la paz, derecho al desarrollo, hay otro que está obligado. Siempre frente a un derecho hay un correlato de deberes. Si yo le reconozco el derecho a la autodeterminación de los pueblos en determinadas circunstancias a un pueblo cuyos derechos humanos están siendo violados, que es lo que ocurrió con Kosovo, si le reconozco ese derecho, hay uno que está obligado, no es reconocerlo, estoy obligado a actuar. ¿Cuál es la obligación jurídica que es correlato de este derecho? Reconocerlo. Porque además no lo estoy creando al Estado soberano. Porque como dije hoy, el propio de la Convención de Montevideo tiene efectos declarativos. Estoy dándole certeza, dando garantías para la paz. ¿Qué ocurre? Frente a eso que parecería muy claro desde el punto de vista jurídico, y aquí viene mi opinión al respecto, hay intereses políticos, yo lo dije al pasar, pero lo vuelvo a repetir es mi opinión al respecto, ¿no? Intereses políticos subordinados. No hemos podido generar una política de Estado exclusivamente sobre la base de principios jurídicos. Siempre hay intereses políticos, pero cuando hablo de intereses políticos, no me refiero a los intereses políticos partidarios. Esos propios intereses políticos pueden ser intereses políticos de Estado, entre comillas, como política exterior. De que no haya diferencia entre qué partido gobierne o tenga el poder ejecutivo del Uruguay. Porque puede haber un interés en política exterior de mantenerse alineados en función de determinadas coyunturas con determinados países que son líderes en determinados aspectos o que tienen intereses con nosotros recíprocos en determinados aspectos, y se toman las decisiones políticas en base a esos elementos y no en base a los principios jurídicos. ¿Cuántas veces ha ocurrido en el concierto internacional lo que se llama el voto con los pies? ¿Verdad? Muchas veces. ¿Qué es el voto con los pies? Me voy de la Asamblea General de Naciones Unidas o de un comité en el momento de votar. Entonces, de esa manera no paga un costo político ni con unos ni con otros. ¿Cuántos países, en función de quién le compra tal producto o quién genera o me abre tal mercado, me solicita o le solicita al otro país tal cosa? ¿Cuántos países, cuando se tienen que elegir cargos a nivel de organismos internacionales y presentan un candidato, se negocia con otros países a cambio de la diplomacia, la realpolitik? No lo conozco, por eso no puedo opinar. Lo concreto en relación con el reconocimiento de Nagorno-Karabaj lo quiero dejar bien claro. Pero si son coyunturas o pautas en materia de relaciones internacionales, que las tenemos que considerar porque generalmente están presentes. Pero si fuera a aplicar el estricto derecho, debería reconocerse por derecho no solamente la soberanía de Kosovo, sino la República de Artsakh, ¿verdad? No sé si esas dos preguntas, no quedaron respondidas. Le di mi respuesta a ambas preguntas. Y ahora con mucho gusto les cedo un aporte con este tema que estás planteando de las presiones, de estar alineados con las potencias que determinan tal o cual cosa. Hay todo un corpus que se puede ver en el Ministerio de Relaciones Exteriores de todas las presiones que ejerce Turquía. Hace 4 días el embajador de Turquía va en una visita de protocolo al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, representante, hace todo una introducción a la turca, ¿verdad? Con mucho tacto y todo eso que es de rigor, venir a saludarlos, porque usted asumió. Ayer fue el embajador de España, hacer lo mismo. Pero digo, después de todo este preámbulo empalagoso, Mustoglu le dice, señor presidente Andújar, estamos preocupados
por un proyecto que está a consideración de negacionismo del holocausto, en donde se incluye el genocidio armenio, y eso ha llevado a que nosotros detengamos el comercio y vemos con preocupación que el TLC con Turquía corre peligro. Entonces, esto es de todos los días y es desde hace del 65 para acá. Y son cosas que no se ven. Tampoco se ve la plata que corre por debajo de los lobbies y que es horizontal a todos los partidos. Lo puedo decir, pero no lo puedo demostrar. Y miren, yo quiero terminar, quiero hacer referencia a la última, a la propuesta de Rodolfo, porque sé que no, bueno, pero con esto termino mi intervención en esta segunda ronda. Yo creo que llega un momento que hay que blanquear posiciones en función del deber ser y del ser. Blanquear posiciones es claramente decir en todos lados lo que se tiene que decir en todos lados, o no decirlo, Siempre en esta semana, supongo que ustedes, digo, lo he visto, la colectividad armenia, me refiero a ustedes, la colectividad armenia recibe siempre adhesiones de todos. Bueno, en un momento vamos a hablar, hay que blanquear. ¿Cómo blanquear? Si el Poder Ejecutivo, el presidente, el Estado uruguayo no reconoce la República de Argentina, por ejemplo, o no exige que termine el bloqueo, que son dos cosas que van juntas. O no condena. O no condena. La palabra condena nunca estuvo. O no condena. Pero es fundamental aquí, a mi criterio, desde el punto de vista político, el reconocimiento de la independencia de la República de Artsakh, porque va a ser un efecto dominó, donde un país lo reconozca, vienen los demás países a reconocer, porque hasta ahora quienes lo están reconociendo oficialmente, pero no tienen estatus diplomático, son los ayuntamientos, son las ciudades, son los municipios, pero no Montevideo, en todas partes del mundo, de distintos países. Muchas ciudades los han reconocido, declaraciones las hay, pero yo pienso que a nivel parlamentario, en estos casos, cuando es al Poder Ejecutivo que le corresponde la decisión de reconocer o no reconocer, a nivel parlamentario se puede instar o se puede plantear, pero con mucha claridad, ¿verdad? Reconocer a la República de Artsakh como Estado soberano. Condenar, no lo puede hacer el Parlamento, no lo puede hacer el Parlamento, pero sí el Parlamento puede emitir una, entre comillas, lo que sería una recomendación de que así se transita. Sí. A ver, yo coincido en todo lo que ha dicho Oscar y coincido en que el no reconocimiento de Armenia es una piedra para muchos países o una excusa. Pueden ser las dos cosas, pero indudablemente tiene un peso grande en el discurso público. Votar con los pies se puede votar de muchas maneras. También se puede votar en contra de las sanciones que Israel le ha impuesto a Palestina. Hace 20 años que las Naciones Unidas sancionan y no pasa nada. Todo el mundo vota, levantan la mano, no es ni con los pies ni con nada, es con la manito. Levantan, hay sanciones, se cuestiona, se critica, no pasa nada. Ahí me decía que puede hacer la bancada del Frente Amplio. Muchos de los que están acá saben que las cosas que hemos sacado, yo las he trabajado sacándolas entre todos los partidos. La última, que fue bastante más dura, que yo tenía mucho temor de que no saliera, salió y salió bien, y logramos que la votaran todos los partidos políticos. Entonces siempre tenemos esa duda, podemos sacarnos las ganas, podemos plantear nosotros, pero hoy menos que nunca, porque no tenemos mayoría, podríamos lograr un objetivo. Puede ser que el tema lo pongamos sobre la mesa. Es algo que yo he pensado más de una vez. Lo he puesto en la media hora previa, lo he puesto cuando he hablado en el Parlamento, pero formalmente decir, bueno, hoy tenemos esta realidad, hay que expresarse humanitariamente, dejemos las otras cosas en el camino, no lo descarto que se pueda hacer. Digo, todo lo que hemos sacado, pero como bien decía Daniel,
Después está la gota esa. Hoy la preocupación del embajador turco es el proyecto de Conrado Rodríguez de decretar que sea delito el negacionismo del holocausto judío y del genocidio armenio. Ese es el proyecto, que obviamente tuvo la firma también de varios frente amplistas. De Y todos eso los le partidos, preocupa. en realidad, perdona que... Todos. De todos los partidos. Sí, perdón, de todos los partidos, efectivamente, y eso es lo que le preocupaba, lo que le preocupó al embajador turco. Esa gota permanente de amenaza está y juega en el mundo de hoy. No descarto que igual podamos hacer una señal de alerta para que por lo menos, si se quedan callados, sea más duro, pero siempre hemos tratado que las cosas salgan. La última vez lo hicimos en conversación con blancos, con colorados, con el único diputado que tiene el Partido Independiente, pero todos nos acompañaron. El único que creo que no entiende nada es Vega, el del partido. Así que no, de verdad se lo digo, que no entiende nada, no le preocupa. Se hace. Bueno, puede ser. O se hace. Pero después el resto pudimos ir sacando cosas que tenían un contenido bastante más duro del que al principio hubiéramos soñado que pudiéramos tener. Pero plantear lo que planteaban ahí, nuestra preocupación, el alerta por el momento actual, no descarto que podamos hacerlo. Pero, Bueno. Lilian, perdón, el tema del realpolitik. Hoy, quienes de alguna forma gestionan las negociaciones, la copresidencia del Grupo de Minsk, son, que no existe o que no opera hoy por la guerra, Rusia, Estados Unidos y Francia. Sí. Si Uruguay reconoce o tiende a reconocer la independencia, no va a tener problema primero con Armenia y con Azerbaiyán, va a tener problema con estos tres grandes. Eso que tiene que quedar muy claro. Cuando hablamos política exterior subordinada. Y lo otro, un dato no menor, cuando hablaban de los dos principios, integridad territorial y autodeterminación, hoy Azerbaiyán ocupa 150 kilómetros cuadrados del territorio legítimo de la República de Armenia actual, que lo heredó de la República Socialista Soviética de Armenia. Porque a veces parece como que es en el Karabaj la cuestión ahora. Y no, hoy el problema está en Armenia misma. Y hoy matan a los ciudadanos de Armenia. Hoy mataron hace poco a 5. Pero adentro de Armenia, donde el año pasado yo fui a Karabaj y pasé por ahí. Ya no podés pasar ahora. Y no solo que no pueden salir, ahora no pueden entrar los que pudieron salir. Que quiere decir mucho eso. O sea que quieren que la gente se vaya para otro lado. Hay una cuestión que yo sé que nos engancharíamos muchísimo a hablar, pero un tema jurídico, político que me parece importante. El tema de los territorios como son ocupados ilegalmente, con una agresión, no se le reconoce ni se respalda el principio de integridad territorial. Tenemos tres casos, tres casos claros que recuerdo ahora: la ocupación del Tíbet por China, no se reconoció, 59, 58. La ocupación de Kuwait, por Irak, ¿qué año? 90, mismo año de Y Chipre, Chipre. La ocupación en el 79, 78 de Afganistán, cuando Rusia, con la Unión Soviética, ocupa Afganistán, tampoco se lo reconoció. El principio de integridad territorial presupone que no exista una agresión ilegítima. Y tengamos en cuenta, para que prevalezca el principio de autodeterminación de los pueblos, en el caso de Nagorno-Karabaj, que el origen del dominio azerí es una agresión precisamente en el año 18. Es una agresión porque cuando se independiza Armenia y se independiza Azerbaiyán, el territorio de Nagorno-Karabaj, ocupado por Armenia, fue invadido por Azerbaiyán en ese momento. Apoyado por Stalin. Apoyado por Stalin. Digamos las cosas como son. O detalles que, bueno, después lo charlamos. Garabet quiere decir algo. Cerramos, ¿no? Y cerrar. Sí, Déjame decir una cosa previa. Si es tan brutal las presiones,
que Obama, como senador, toda la vida fue un recontraamigo de Armenia y siempre reconoció el genocidio. Y apenas fue electo presidente, inmediatamente tuvo la presión de Turquía y demoró y le dio vueltas y la voltera para acá y para allá y terminó los estados de Estados Unidos, algunos sí y otros no, pero Estados Unidos como país no termina reconociendo. Te digo porque no estamos hablando de Uruguay solamente, sino de grandes potencias en donde también incide. Sí, finalmente Estados Unidos reconoció en el 2019. Bueno, Pero después de haber, pero no yo todos los estados. quiero ponerle fin a esto, porque me dicen que ya es la hora y es cierto, con algunas conclusiones. Primero, la mayoría de los que están acá son descendientes de armenios. Es decir, que este no es un acto de la colectividad armenia. Y yo pienso que la colectividad armenia tendría que agradecer a la sociedad uruguaya que tiene espacios como estos, donde permite que fluyan los armenios de distintas tendencias para poder dialogar y conversar sobre temas de suma importancia sobre su destino. Y pienso que una cosa elemental es que cuando hay buenos ejemplos, tienen que ser copiados para mejorarlos incluso. Y sería bueno que dentro de la colectividad se crearan espacios como este y todas estas cosas que se dijeron de altísimo valor, además, se dijeran y se masticaran dentro de la colectividad. Hoy Lilian, y con esto termino, hizo una recordación del 65 y dijo, puede ser que en aquel momento estábamos más unidos. Yo puedo hablar con propiedad. Claro. Porque vos estabas. Estábamos más unidos. Teníamos criterio de qué es lo que queríamos. Hoy no podemos hacer lo mismo. Entonces, Turquía es esto y es aquello y nadie lo va a negar y nadie va a dejar de pelear contra eso, digo, desde el punto de vista de los armenios. Pero también es bueno que digamos, esta herramienta que estoy usando está bien afilada, porque es de buen trabajador revisar la herramienta y sacarle filo. Las herramientas que tiene, por lo menos la colectividad armenia, están bien afiladas. La diáspora está proveyendo de herramientas bien afiladas y capacitando para su uso a los integrantes de las colectividades armenias. También hay que saber reclamar eso. Y eso exige no solo visitarla de frente al enemigo, que está bien visto, bien es, está bien diseñado, bien visto. A veces hay que darse vuelta un poco para el costado y mirar atrás y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces tendremos mucho más derecho. Digo tendremos porque yo no dejo de ser armenio y uruguayo. Es una gran conquista, tanto para unos como para otros, uruguayo y armenio. Por eso hablo en primera persona. Entonces podríamos encarar mejor e incluso presentarnos, los armenios, frente a la sociedad uruguaya para decir, miren cómo estamos trabajando nosotros, si tendremos derecho, no solo por la justicia, sea divina o sea humana, sino porque hacemos méritos para que la justicia nos proteja. Digo, estábamos más unidos en el 65 y por eso logramos eso. Y ahora que tenemos que lograr cosas más importantes, debemos estar más unidos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a la a Fundación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Igualmente. Aprendo mucho escuchándote.